Hola mis santitos, ¿cómo están? De nuevo Fedora con ustedes. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de otro tema interesante a nivel espiritual. Vamos a hablar un poco de lo que es un medium y vamos a hablar también de lo que es el espiritismo. Espero que todos estén bien y bueno, ya nosotros en el video anterior hablamos un poquito de lo que era la mediunidad. Y hoy vamos a hablar de ese tema un poco más profundo. El medium, como nosotros dijimos, es una persona clarividente, ¿sí? Con facultades paranormales, ¿sí? De percepción extrasensorial que nos permite actuar como mediadores. En otras palabras, somos canales para comunicarnos con el más allá. Eso es ser una persona medium. Por supuesto, como ya hemos hablado antes, estos son dones. Dones que traemos desde nuestro nacimiento. ¿Ok? Para explicarlo mejor, los medios somos personas capaces de contactar con espíritus o energías que no están ya en este plano. Bien. Esto, por supuesto, está de la mano con lo que es el espiritismo. Ahora, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina o una práctica que nos permite entablar comunicación con el espíritu de una persona fallecida. ¿Ok? O sea, en otras palabras, con un muerto. Interesante, ¿verdad? No para muchas personas, porque muchas personas catalogan esta doctrina o práctica como una secta. Para nada. No tiene nada que ver. Más bien, cuando hablamos de espiritualidad y cuando hablamos de lo que es el espiritismo es la escuela para cualquier persona que quiera entrar de lleno a lo que es la espiritualidad. Teniendo este don, se nos van a presentar múltiples maneras de formas y situaciones de cómo podemos comunicarnos nosotros con ellos. Aunque espérense un momentico que voy a cerrar la ventana aquí un momento. Está entrando mucho ruido. ¿Okay? Ok, bueno. ¿Cómo comunicarnos nosotros con ellos o conectar? ¿Sí? Aunque con esto se nace, como ya les dije, para ser un buen espiritista, canalizador, debemos prepararnos para esto. Esto sí se estudia, ¿ok? No tanto en el sentido de nosotros poderlos ver, poderlos escuchar o poder conversar con ellos. Porque si nosotros tenemos el don de la mediunidad y con esto se nace,
nosotros tenemos ese potencial. Para eso no se nos va a hacer problema. Ver entidades en cualquier parte que se nos presenten, porque ellos también saben quiénes somos las personas que tenemos este don en este plano, para ellos poderse comunicar. Ya sea queriendo dar un mensaje a algún familiar, a alguna amistad, a algo que quizás en vida dejaron pendientes, o sea, muchas cosas. En realidad esto es un tema muy, pero muy extenso e interesante. A mí en particular me fascina. Esta es mi vida. Yo, en todos mis estudios de todos estos años, creo que me gradué, o fue lo que más me llamó la atención en realidad, porque yo desde mi adolescencia se me han presentado entidades y para mí es bellísimo poder entablar con ellos, poder escuchar sus historias, sus secretos, tantas cosas. Me fascina, de hecho me dedico más que todo a esto de lo paranormal. Me llaman cazafantasma. Me dedico a las personas que tienen problemas de entidades en sus casas, de poder ir y ayudarlos a determinar en realidad pues qué es lo que ellos desean, qué es lo que quieren, si desean ayuda para hacerlos elevar al plano donde tienen que estar, porque ya, pues, por supuesto, ya no les pertenece, y les puedo decir que para ellos es un sufrimiento. Y quizás para las personas que estamos en este plano, pues también, porque se han visto casos donde pues ellos de una forma u otra hacen notar que están molestos, que están disgustados, que no les gusta, todo ese tipo de cosas. Así como hay entidades de luz, también hay entidades oscuras. Acuérdense que son energías. Y así como hay energías de luz, también hay energías oscuras. ¿Bien? Entonces, como veníamos diciendo, para ser un buen espiritista, para ser un buen medium, canalizador, nosotros tenemos que prepararnos. Para esto sí tenemos que estudiar y prepararnos, porque esto, como ya dijimos, es algo que está allí innato desde que nosotros nacemos, porque es un don. Pero es delicado. Es delicado trabajar esto. ¿Ok? Para poder nosotros, y estamos hablando ya cuando nosotros somos canalizadores que los podemos recibir, porque como les dije, para verlos, para hablarles y para escucharlos, pues quizás no necesitamos una preparación previa, pero para recibirlos, porque muchas veces, sin querer y cansada de ver casos y casos, que es lo que más yo me enfoco a trabajar, personas que se le meten entidades,
que se le meten entidades, pueden ser buenas como pueden ser malas, pero ni una ni la otra, a menos que sea por voluntad propia, por supuesto, pues se pueden mantener en nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros, en lo que respecta al espiritismo, que ya les dije que es una práctica, una doctrina, nosotros lo hacemos a voluntad propia, porque trabajamos con ellos la espiritualidad, ¿ok? Entonces, para esto sí tenemos que prepararnos, ¿ok? Tenemos que preparar nuestra materia. Ya sabemos que la materia es nuestro cuerpo físico. Para podernos nosotros dejar a voluntad recibir estas entidades, debemos hacernos primero un estudio, ¿verdad? Para ver si la persona tiene facultades para esto, ¿ok? Porque, como ya yo les dije, esto es algo delicado, ¿ok? Y una vez que la persona se le haga el estudio y se vea que la persona tiene las facultades para poder trabajar esto, entonces es cuando le vamos a hacer, se les hacen a las personas unos trabajos, unos rituales, y que se basan en lo que llamamos nosotros velaciones. ¿Ok? Se le hace a la persona unos velados donde vamos a saber qué tipo de materia es. Si es una materia común y corriente, si es una materia universal. ¿Qué significa esto? Una materia común y corriente. Es una persona que tiene facultades, pero bueno, quizás no las tiene muy desarrolladas. No puede recibir todo tipo de entidades. Quizás pueda recibir las más débiles. Una materia universal es una persona que puede trabajar con cualquier tipo de entidad. Tiene la capacidad para recibirlos y saberlo manejar. ¿Ok? No por esto, una persona que no es materia universal puede enfocarse a trabajar con ciertas entidades específicas y no pasa nada. También puede ser una materia fuerte, pero no está en la capacidad de trabajar con la cantidad de entidades o de cortes, que nosotros la llamamos así en nuestro espiritismo, que hay cantidades, ¿ok? Entonces, ya hay personas que hacen caso omiso a esto que yo les estoy diciendo. Y se han visto casos porque, aunque les parezca mentira, para cualquier tipo de actividad a nivel espiritual, la escuela es el espiritismo. Para cualquier religión, si la persona no sabe de estas cosas, simplemente pues no puede ejercer como tal una buena doctrina, sea cual sea su religión, porque uno debe de estar al tanto de todas estas cosas ocultas
que existen a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, hay personas que ignoran no que ignoran la facultad, quizás están conscientes de que son personas que pueden recibir entidades, pero no se preparan, no hacen el estudio que tienen que hacerse, la preparación, ¿ok? ¿Y qué pasa? Estas personas, y como les digo, me consta porque he visto casos, y sé que muchos de ustedes también lo han escuchado, personas que se ponen a recibir entidades y fallecen en el acto. Precisamente por eso es que les estoy diciendo que para esto hay que prepararse, porque para esto hay que hacerse el cajón. ¿Qué es el cajón? El cajón es que nosotros nos vamos a preparar lo que es esta parte de aquí, de las caderas hacia arriba, para poder alojar el espíritu de la entidad, ya sea que la llamemos a voluntad propia o no. Cuando nosotros nos hacemos estos rituales de velaciones, que es la única forma que existe para preparar a una materia faculta, no existe otro. Porque esta preparación no la hacemos nosotros aquí en el plano terrenal. Esa preparación se hace a nivel espiritual, donde a usted le van a ensanchar toda esta parte del tórax para que usted a la hora de trabajar no sufra la materia. Ya sabemos que esta es una práctica que debemos hacerla sin calzado, descalzos, en contacto con la Pachamama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a nosotros el espíritu nos entra por los pies. ¿Ok? Entonces debemos prepararnos para que pueda tener fluidez y no reviente a la materia, que es lo que ha pasado. Personas que se ponen a hacer esta práctica sin saber que antes se requiere de una preparación para evitar estos acontecimientos fatídicos. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Uno puede, como ya les dije, recibir diferentes entidades. Cuando nosotros trabajamos el espiritismo, yo en particular, cuando lo trabajaba, ya he pasado a otro nivel, ya no lo ejerzo, ya esa etapa de ese estudio, del haber tenido una escuela a nivel espiritista y haber enseñado a muchos religiosos a encontrar el camino como tenía que ser, pues ya en vista de tantos años en esto, ya pasé a otro nivel y ya hoy por hoy pues ya no se me permite trabajar de esa manera. Y de verdad les digo que para mí fueron unos años maravillosos
el trabajar con todas mis cortes, porque yo pertenecía al culto de María Leonza, de mi madre. Ellos fueron mi escuela. Ellos fueron los que a mí me han enseñado tanto y los que me han hecho llegar hoy por hoy a donde estoy. Ya yo a estas alturas estoy ya trabajando más directamente con el cielo, trabajando ya más directamente con los ángeles. Ya he entrado a otra etapa, pero lo más lindo de todo esto es que ellos mismos, de que todos esos espíritus, todas esas cortes con las que yo trabajé, porque yo soy materia universal, yo recibía todas las cortes. Para mí es un orgullo y una bendición muy grande. Por supuesto, esto no se puede olvidar, no se puede desechar. Al contrario, siempre están allí al pendiente de mí, de ayudarme, de sacarme adelante y así, pues a todas las personas que trabajamos esto. Esta es una doctrina, como les dije, bastante delicada. Debemos siempre trabajar con el bien, trabajar blanco. Es la única forma de que nosotros podamos llegar a cumplir nuestras metas, porque somos premiados por haber trabajado así, por haber tenido disciplina, responsabilidad, por ser conscientes, por no ser usureros, porque también tuvimos nuestro momento en que tuvimos que trabajar por nada, pagar nuestra cuota de solidaridad. Pero, por supuesto, como todo trabajo, cuando nos dedicamos a eso, pues siempre nos dan a entender pues que la persona simplemente pues tiene que atribuir algo para ayudarse. ¿Ok? Como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Muchas personas piensan, dicen, y pues no se les quita ese derecho. Yo creo en Dios y la Virgen, ¿cómo no? Yo también. Y todos pienso que pensamos así. Pero a veces no es suficiente, porque la maldad existe, la oscuridad existe. Y a veces tenemos que poner mucha de nuestra parte para solucionar ciertas y determinadas cosas. Bien. Cuando la persona se le hacen estos rituales y esta preparación, entonces podríamos decir que está preparada, ¿sí?, para recibir diferentes entidades. No importa el tamaño, no importan las condiciones, no importan su contextura. Entre más evolucionada esté una materia a nivel espiritual, pues más capacidad va a tener de desarrollar este don. ¿Ok? Como les dije, las personas que no se preparan y se ponen a trabajar esto lo tienen que trabajar personas no solamente espiritistas, las personas que practican la hucha o la santería también deben pasar por la escuela espiritista para prepararse para esto. Se han visto casos, como les dije anteriormente, de personas que se han puesto a trabajar esto y
mueren en el acto. ¿Por qué? Porque el espíritu quizás era muy grande, muy robusto, y lógicamente si la persona no tiene esto preparado, pues la revienta de isofacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa les puedo decir al respecto? Esto es, por supuesto, como todo, un tema bastante extenso, hermoso. Como les dije, esto no pertenece a ninguna secta, y mucho menos satánica, porque de paso se escucha muchas personas quizás de otras culturas o de otras religiones que creen que esta doctrina es algo diabólico. Nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Trabajamos de la mano de nuestro Padre Celestial, porque se supone que Él necesita mediadores o personas en este plano que puedan de una forma u otra solucionar quizás muchos problemas que se pueden resolver aquí tranquilamente en el plano terrenal, pero que están muy arriesgados, por supuesto, a lo que es el plano espiritual. A una persona, cuando se le tiene que hacer un exorcismo, es porque a esa persona involuntariamente se le metió una entidad. Y la mayoría de las veces, cuando se tiene que hacer este tipo de ritual, de trabajo, es porque la entidad que se ha introducido en esa materia es una entidad oscura que no es buena, que no pretende cosas buenas y lo que quiere es simplemente dañar a la materia y dañar a todo lo que está a su alrededor. Ven que les hablo con toda la seguridad de estos temas, puesto que los he vivido todos. He intervenido en todos y se me han dado las facultades y las bendiciones y le doy gracias todos los días a mi Padre Celestial por haberme dado tantos poderes. He hecho muchos exorcismos y les puedo decir que desde niños a partir de 10 años, se pueden imaginar hasta qué edad. Y sobre todo, cuando las personas siempre hemos trabajado haciendo el bien, entonces es cuando tenemos el permiso, la bendición para poder hacer estos trabajos. Hay muchas personas que estos rituales, o esta doctrina, o esta práctica, les da miedo. Quizás tienen el don, pero les da miedo, porque así llegaron muchas personas a mi altar, a mi escuela, diciéndome, sí, yo creo tener todas estas facultades, pero a mí me da miedo. A esto no hay que tenerle miedo. Simplemente a los muertos no hay que tenerles miedo. Hay que tenerle miedo más bien a los vivos. Lo que pasa es que también habemos personas que hacen esta práctica y lo que hacen es atemorizar a las personas porque hacen la práctica un poco agresiva, que para esto no se necesita agresividad de ningún tipo. Trabajé muchísimos años con la corte india, con la corte africana,
con la corte inglesa, con la corte negra, venezolana, africana, o sea, con tantos hermanos, como nosotros los llamamos, hermanos a nivel espiritual. Y en realidad, en mi recinto de trabajo, jamás alguien salió espavorido, porque es que a veces exageran, y eso es lo que no tienen que hacer, porque es mentira que para nosotros recibir un espíritu debemos hacer tantas payasadas. Veo personas que se parecen una tocineta friéndose, revolcándose en el piso. Nada de esto es así. Se pueden recibir las entidades de la forma más seria y natural que pueda existir, sin asustar y no querer dar quizás una opinión o una versión de lo que no es realmente el espiritismo. Nosotros tenemos la potestad de educar a nuestras materias, a nuestros espíritus, perdón. Nosotros podemos decirles a ellos, porque entendemos que como la corte vikinga es una de las cortes o de las entidades o de los espíritus más fuertes, porque en la época cuando ellos existieron eran grandotes, robustos, fuertes, ¿verdad? Y pues a ellos les gusta hacerse sus cosas, a ellos les gusta de repente meterse alfileres, cortarse con una hojilla. Sabemos que si la materia está bien preparada para esto, al pasarse quizás una hojilla por la lengua, usted va a sangrar, por supuesto. Pero cuando el hermano se retira o se va, usted no va a tener absolutamente nada en la lengua, ni en ninguna parte del cuerpo donde usted o el hermano haya querido hacerse cualquier cosa. Pero por lo menos yo y en mi escuela a nivel espiritual, espiritista, jamás hicimos ese tipo de actos simplemente para no impresionar. Y les puedo decir que sí se puede hacer. Se puede educar, se puede ordenar y pedirles con mucho respeto, con mucha educación al hermano que simplemente no lo haga. Y ellos hacen caso. Y trabajan igual, tienen el mismo poder, las mismas bendiciones y no pasa nada. Y la gente se siente a gusto. Los que saben de la doctrina, de la práctica y de los que no lo saben también, porque simplemente no se impresionan, no se asustan con estas cosas. Entonces es haciéndoles un llamado a las personas a la toma de conciencia de que podemos hacer de esto simplemente algo hermoso. Una de las cosas que aprendí de ellos y que se los agradezco es que siempre cuando empecé con esta doctrina o con esta práctica, siempre me dijeron, cuida tu materia. Nosotros sabemos que esto es una práctica que desgasta a la materia, que desgasta a la persona,
porque trabajar de esta forma son energías que nos absorben, que nos desgastan. Y una de las cosas que ellos me enseñaron fue esa. Y así lo hice. Trabajé con todos. A todos les dije cómo quería que fueran mis trabajos y mis rituales en mi aposento. Y así fue. Sepan, trabajar el espiritismo es algo hermoso. Cuando nosotros trabajamos la espiritualidad, y se ha visto mucho cómo las personas que practican esto, quizás el espiritismo o la ocha, o quizás también otras religiones, cómo se maltratan unos a los otros. Eso no está bien, por supuesto. Bueno, yo creo que con esta plática de hoy, pues espero que les haya quedado claro de lo que es la mediunidad, que va acompañada de lo que es el ser espiritista, canalizador de energías. Los quiero mucho, mis santitos, y bueno, está de más, por supuesto, que les pida que me regalen su like, que lo compartan, que me dejen sus opiniones al respecto. Y bueno, los quiero mucho y nos vemos pronto con otro tema. Siempre voy a tener algo de qué hablar y gracias. Los quiero mucho.